Bueno, muy buenas noches. A continuación, nosotros vamos a exponer el trabajo de la actividad de seguimiento número 1 de la asignatura de modelo y simulación, la cual está conformada por Eliezer Jaramillo Giraldo, Alejandro Quintero Cardona y mi persona Juan Esteban Higuita Torres. Entonces, para esta actividad vamos a empezar con un ejercicio que nos dice que tenemos una sala de emergencias en un pequeño hospital que opera las 24 horas del día y que es atendida por 3 personas del área de recepción. Y aparte de eso tenemos también 2 doctores y 2 enfermeras. Entonces para eso vamos a utilizar este modelo en el cual vamos a iniciar con una cantidad de pacientes. En este caso va a ser hasta 100. Acá en este paso del triaje, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar el porcentaje de pacientes que van a ser críticos y el porcentaje de pacientes que no van a ser críticos. Para este caso, el porcentaje de pacientes que van a ser críticos va a ser del 40% y el no críticos va a ser del 60%. Posterior a eso, vamos a procesar estos pacientes y vamos a empezar a hacerles tratamiento con el doctor para poder darles de alta. Y por último vamos a darle pues una salida a los pacientes y vamos a generar un reporte, pues un informe de los resultados de la ejecución pues de este escenario. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Quintero y vengo a explicarle más a detalle el modelo que nos explicó ahorita el compañero Juan Esteban Higuita. El modelo consta desde el inicio hasta la salida de un paciente de la sala de emergencias. Como empezamos a mostrar es el ingreso. El ingreso está configurado con un random de 10 minutos por paciente, puede entrar cada 10 minutos un paciente. Entre uno le pusimos máximo 100 para ahorita la simulación. Esta es la llegada del paciente a la sala de emergencias. Después realizamos un proceso que es 6 Delay Release, que es obtener el recurso y después soltarlo al final del proceso. ¿Qué hacemos aquí? La recepción. ¿Qué recurso obtenemos? Un recepcionista y lo soltamos ya cuando se realice todo el proceso. ¿Qué hace el recepcionista? El paciente recibe por recepcionista y pasa a otra etapa del proceso. Después hacemos el triaje. El triaje también tenemos un recurso que sería el doctor y también hacemos lo mismo que con la recepcionista. Lo tenemos y por último lo soltamos. Este valida si el paciente está en estado crítico o no es en estado crítico. Aquí realizamos la decisión de si el paciente es crítico o no es crítico. Como lo decía el enunciado, tenemos un 40% de posibilidad de que el paciente sea crítico, así que aquí tenemos el porcentaje del 40% y tenemos solamente 2 vías, si es crítico o no es crítico. Nos iremos por el lado del no crítico. El no crítico tiene que estar en la sala de espera, entonces creamos un 6, que sería la cola, para saber que el primero que entra es el primero que sale. Después realizamos un delay, que sería el traslado al tratamiento, que sería la caminata o la ida en la camilla o en silla de ruedas hacia la parte de la sala de espera, o ya hacia donde el doctor. Aquí hacemos el tratamiento de la enfermera, también es otro delay, esperamos entre 3 a 10 minutos, también es uniforme. Ok, aquí el traslado es entre 1 a 3 minutos. Aquí liberamos la enfermera para que ya liberemos el recurso de la enfermera y pasaríamos aquí a la espera con el doctor, que sería la otra cola. Y aquí realizaríamos el conteo del paciente no crítico. Por el lado del crítico, haremos un assign de que el paciente es crítico. Nada más y ya pasaríamos donde el doctor y realizaríamos el conteo del paciente crítico. Dentro de la cola obtendremos el doctor, lo ponemos aquí para tenerlo. Ya realizaremos el delay
del paciente dependiendo de qué, de esta expresión. Si el paciente crítico es igual a 1, entonces él se demorará entre 20 a 30 minutos. Y si el paciente es no crítico, ya que es 0, él se demorará entre 5 a 10 minutos. Y ya por último, liberamos aquí el doctor. Después realizamos la última revisión por el recepcionista, que sería ya como la salida de cuando ya uno paga por el tratamiento o por la atención médica. Y ya por último contamos la salida del paciente y ya liberamos al paciente. Terminamos el modelo. Les voy a mostrar por acá la ejecución del modelo. Le voy a poner un poquitico de velocidad para no demorarnos tanto. Podemos ver cómo los pacientes llegan y van siendo atendidos y saliendo. Aquí podemos ver la cantidad de no críticos y de críticos. Ok, ya nos genera un informe y este informe nos lo va a presentar el compañero Slater Jaramillo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Slater Jaramillo y a continuación les voy a presentar el reporte que se genera a partir de la simulación que realizó mi compañero Alejandro. Entonces, en la primera vista del reporte, pues vamos a ver cuántos pacientes se procesaron, que aquí nos indica que fueron 100. Ya en la segunda hoja, lo que vamos a encontrar es el tiempo, ¿cierto? Cuánto tiempo se demoró en procesar los pacientes. Por ejemplo, el tiempo de transferencia de los pacientes, el total del tiempo lo tenemos aquí abajo, en cuánto demoró en procesar cada uno de los pacientes. Esto está medido en minutos, entonces este es el promedio y si vemos tenemos un máximo y un mínimo. Más abajo encontramos el número de pacientes, nuevamente nos muestra que fueron 100. Y aquí nos está haciendo un promedio de la atención de ese número de pacientes. Continuamos en la siguiente hoja. Aquí lo vamos a ver un poquito más resumido, más compacta la información, donde nos indica el tiempo, digamos, de acción de cada uno de los actores, de doctores y entre doctores, enfermeras y recepcionistas. Teniendo aquí como tal la información de las colas que se generan. Entonces aquí nos está un promedio de la cola de espera para ser atendidos de los pacientes, de la recepción, de la revisión en la salida, de la recepción, perdón, de la revisión en la recepción de la salida, la sala de espera y el traje. Entonces, lo mismo, pasa lo mismo, muestra un promedio de atención, un tiempo mínimo de atención, el tiempo máximo que se demoró esa cola para hacer el procesamiento. Aquí tenemos la misma información de las colas, pero lo vamos a tener por los números de pacientes. Entonces aquí hay un promedio y aquí están también valores máximos y mínimos. Aquí vamos a tener por último el reporte de cuántos tiempos se usaron, si vemos los doctores, las enfermeras y los recepcionistas, en promedio el uso que se les dio a esas entidades durante el proceso de simulación. Y al final vamos a tener, nos va a mostrar pues, un gráfico de ese mismo uso, ¿cierto? Entonces si vemos el uso o la entidad que más se usa son los doctores, luego siguen pues, las recepcionistas y de último quedan las enfermeras, que son como las menos usadas ahí en esta parte del reporte. Ya aquí nos muestra como también una parte de la participación de las doctores, enfermeras y recepcionistas, también nos muestra un gráfico. Entonces, si vemos, siguen siendo los doctores los que más se usaron
y las enfermeras las que menos intervinieron, las que menos se necesitó utilizar. Y en este gráfico final ya nos muestran los pacientes, como teníamos 100, entonces aquí teníamos por disposición del modelo que el 64% eran críticos y el 36%, perdón, el 64% eran no críticos y el 36% eran críticos. Entonces nos muestra que de esa manera se procesó esos pacientes. Esta sería como toda la explicación de este reporte. Muchísimas gracias por la atención.